En el marco del 10º encuentro de la jurisdicción ordinaria, Cambio Climático, Prevención y Reparación Integral del Daño Ambiental, damos inicio al primero de nuestros paneles, Cambio Climático, Ambiente de Trabajo Sano. Estará moderado por la doctora Mónica Teresa Hidalgo Oviedo, presidenta de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. La doctora Mónica Teresa Hidalgo Oviedo es abogada de la Universidad de Nariño, especialista en Derecho Laboral Constitucional, Comercial, docente universitaria de pregrado, abogada litigante, Procuradora Judicial 2 para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social y actualmente se desempeña como magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. Docente de posgrado de la Universidad de Nariño, coautora de los libros resultado de la investigación del Centro de Investigación y Estudios Sociojurídicos de la Universidad de Nariño, en línea Los panelistas para este primer panel son el doctor Carlos Alberto Oliver Gale, magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. Se ha desempeñado en su vida profesional en la rama judicial, ocupando diversos cargos desde el año de 1988 hasta la actualidad, siendo su especialidad actual el derecho laboral y seguridad social. Tiene como énfasis la aplicación de normas internacionales del trabajo, derechos fundamentales en las relaciones de trabajo y tiempo de trabajo y desconexión laboral, respecto de lo cual cuenta con una tesis de maestría, además de interpretación en filosofía del derecho aplicable al trabajo y la seguridad social. También se ha desempeñado como profesor en materias de derecho procesal y civil y seguridad social. Tiene mención de honor como mejor formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, otorgado por el Consejo Superior de la Judicatura en el año 2017. Le acompañan el doctor Germán Varela Collazos, abogado penalista, magistrado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, magíster y candidato a doctor en filosofía de la Universidad del Valle. Terminó estudios en sociología en esa misma universidad, profesor universitario, formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, autor de las siguientes publicaciones: El lenguaje en la jurisprudencia laboral, Transición en el sistema pensional, La vigencia del concepto de verdad en Bernard Russell, Propedéutica del lenguaje de la Corte en seguridad social, Accidente de trabajo como noción plástica y maleable, La emergencia del dispositivo en la seguridad social en Colombia, una reactivación de la facultad instituyente del ciudadano, módulo de riesgos laborales, Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2017. Cierra este grupo de panelistas el abogado Carlos Alberto Carreño Raga, magistrado de la Sala del Tribunal Superior de Cali, abogado de la Universidad Santiago de Cali, con maestría en Filosofía del Derecho Contemporáneo de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, especializado en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana de Bogotá,
con diplomados en jurisdicción social y nuevo derecho laboral en La Coruña, España, y en teoría de la argumentación, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisdicción, con conocimientos en el campo de la administración de justicia. Cada uno de los penalistas va a contar con un periodo de 20 minutos para sus exposiciones. Vamos a tener al doctor Wilson Vázquez, quien estará anunciándonos a través de las paletas el tiempo restante a cada uno de los penalistas. Le damos entonces inicio a este primer panel. Quedamos así en manos de la moderadora de este primer panel. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes y un saludo cordial. Realmente estamos muy complacidos de ser acogidos en este recinto público de pensamiento. Muchas gracias a la doctora Raquel, gracias a los directivos de la Universidad del Valle. Y finalmente, gracias a todos quienes con su acción e inacción también propiciaron este encuentro. Vamos a dar inicio con el beneplácito desde la especialidad laboral de contar con este momento breve para pensar en voz alta sobre muchas de las tantas inquietudes que como ciudadanos y servidores judiciales nos asaltan. Hoy alrededor de dos conceptos, el concepto de cambio climático y el medio ambiente sano. Mis estimados doctores Oliver, doctor Varela, doctor Carreño, cuando apenas se postulaba la temática por nuestro presidente de tribunal, el doctor José David Corredor, él quería identificar si a los laboralistas, y aquí estamos 4, y más con los compañeros de sala presentes y jueces y cultores de la especialidad laboral, y se preguntaba el doctor Corredor si era viable que los laboralistas nos preocupáramos por este tema del cambio climático, si lo considerábamos importante y necesario abordar este tema desde la especialidad, frente a lo cual, sin duda, establecimos los vasos comunicantes de manera inmediata y perseguimos dar nuestro punto de vista en este foro académico. Por ello, mis queridos panelistas, voy a plantearles algunas de las preguntas que con ustedes construimos en la fase preparatoria de este panel. La primera de ellas es identificar esa conexión que encuentra cada uno de ustedes entre los conceptos cambio climático y medio ambiente de trabajo sano. La segunda de ellas, ¿qué mecanismos consideran desde el derecho del trabajo o derecho social permiten instituir propuestas, cambios o soluciones al cambio climático? Tienen ustedes el uso de la palabra. Comenzamos con el doctor Oliver. Buenos días. Un cordial saludo para todos y todas. Me adhiero a los saludos protocolarios para agilizar la situación. Y respecto al primer interrogante, uno al principio dice, ¿hay algo, tiene que ver el derecho del trabajo, el ambiente de trabajo con el cambio climático? Sí, y mucho, más de lo que ustedes creen. Incluso yo realicé una tesis de trabajo final de máster en la Universidad de Salamanca que se llama el derecho a la desconexión digital laboral. Ya miraremos que tiene mucho que ver con el ambiente de trabajo por las emisiones de dióxido de carbono y demás elementos que generan los equipos que se utilizan en el teletrabajo. Y analizar conceptos como trabajo verde,
trabajo eco, etcétera. El primer punto que quiero tratar es que hay una preocupación importante en el mundo actual del derecho que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Y va más allá de cualquier consagración normativa. ¿Por qué? Porque digamos que ese es un bien colectivo que nos concierne a toda la persona humana, toda en general. Y en este punto tenemos que hay unas relaciones, yo lo voy a hablar desde derecho del trabajo, prevención de riesgos laborales, desde el derecho del medio ambiente se habla más de precaución. Y nosotros jurisdiccionalmente no tocamos sino situaciones ya de daño, pocas situaciones de prevención. Y ese sería uno de los puntos finales para mirar cómo estamos, digamos, con una insuficiencia de mecanismos de protección en materia de derecho del trabajo. Específicamente, incluso la seguridad social también tiene que ver con el empleo verde y con la cotización, la generación de puestos de trabajo es muy inmensa. Yo voy a hablar en un primer momento que hay unas relaciones, digamos, de conflicto, de choque entre, y para esto distingo, aunque esta distinción no es importante, medio ambiente externo y medio ambiente interno de trabajo. No voy a conceptualizar, pero el punto es que el medio ambiente, una protección del medio ambiente de trabajo interno puede generar conflicto con el medio ambiente de trabajo externo. Así, por ejemplo, para traer a realidades, nosotros escuchamos las audiencias de nuestros jueces y después de más de 8 horas de trabajo, en muchos videos, en segunda instancia, vemos cómo ellos se encuentran difónicos, con problemas de oído, con problemas de garganta, etcétera, etcétera. Y frente a las situaciones climáticas como el calor o en otras latitudes el frío, nosotros adecuamos el ambiente de trabajo interno, pero puede afectar a la persona del trabajador y puede afectar el ambiente de trabajo. Por ejemplo, los aires acondicionados. Los aires acondicionados nos ayudan a tener un ambiente de trabajo adecuado. Pero entre otras cosas, los aires acondicionados emiten unas bacterias que se llaman legionela, que producen ciertas alergias, ciertas complicaciones, y entonces, por mejorar el ambiente de trabajo interno, afectamos a los trabajadores y podemos afectar al ambiente de trabajo exterior. Esa podría ser una situación donde el medio ambiente laboral está afectado. Obviamente que también pueden haber situaciones de complementariedad o relaciones de complementariedad. Por ejemplo, en los trabajos a campo abierto y no abierto, lo que tiene que ver con los ruidos, lo que tiene que ver con los aspectos relacionados con las emisiones ionizantes o no, lo que tiene que ver con el estrés térmico, los trabajadores sometidos a altas temperaturas que nosotros muy a diario conocemos como jueces laborales por una pensión especial que hay en nuestra legislación desde los años 60, pasando por el decreto 758 del 90, 1281 y 2090 del 2003. Y las antenas, por ejemplo, emiten ciertas
emisiones, ruidos, radiaciones que afectan al medio ambiente y afectan incluso la salud de los trabajadores desde el ámbito psiquiátrico por las situaciones de vértigo, las situaciones psicológicas, las situaciones de estrés. Incluso se habla de estrés térmico en algunos eventos. Hay otras relaciones que se llaman indirectas. En estas relaciones indirectas encontramos, por ejemplo, todos usamos electricidad y usamos agua. Y la mala utilización de los recursos hídricos, la mala utilización de la energía y la mala utilización del agua hace que gastemos en demasía estos productos. Estos bienes naturales que, como dije, pertenecen a todo el componente humano. Entonces, en la segunda relación de complementariedad, indudablemente que una medida para proteger el medio ambiente protege también el medio ambiente de trabajo y la salud de los trabajadores. Indudablemente que en una relación indirecta también se está protegiendo el medio ambiente en general y el medio ambiente de trabajo. Y una cuarta relación es lo que llamamos relaciones paralelas o que no tienen que ver. Por ejemplo, una silla ergonómica en principio no tiene que ver con el medio ambiente en general, pero habría que ver de dónde sacan los materiales. Y de pronto podremos encontrar conexiones o premisas que nos puedan llevar a establecer que realmente no son tan paralelas, sino indirectas o conexas. A ver, otra cuestión. Ya dijimos, hablamos del clima, las situaciones, sobre todo en los ambientes de trabajo al exterior o en las minas, donde la seguridad y salud en el trabajo es poco, las garantías que se tienen, vemos a cada instante accidentes de trabajo. Nosotros tenemos que centrarnos no en el daño, sino en la prevención. Nuestros procedimientos, nuestro esquema está destinado más a la reparación y no a la prevención. Por ello, aprovechamos este seminario para hablar precisamente de esa prevención. Por ejemplo, la carga de trabajo. Esto no se sientan que es un ataque. No se sientan que es algo donde queremos generar controversia, no. Queremos ayudar a soluciones. A nosotros nos concierne mucho la carga de trabajo. ¿Cómo buscamos una prevención respecto a la carga de trabajo? Y ya sería para parte de la última pregunta, no tenemos una medida específica o un procedimiento específico que genere esa prevención. Pero algunas consecuencias de los cambios climáticos, patologías respiratorias agudas y crónicas a causa del aumento de la contaminación atmosférica, dermatitis, fotoalergia, fototoxicidad, cáncer de piel, así como patologías oftalmológicas como consecuencia de un incremento de la exposición humana a la radiación ultravioleta. Y también hay un fenómeno que se llama SBI, síndrome de visión informática. Las pantallas de los computadores, de los celulares, emiten unas luces azules que afectan a la mácula, que es una parte que queda en el ojo, en la córnea. Entonces, miren cómo esas situaciones que tenemos tecnología, pero no tenemos, digamos, una prevención.
necesitamos mejores pantallas, necesitamos recursos adecuados, necesitamos que se generen empleos verdes donde haya poca emisión de CO2. Golpes de calor y otras manifestaciones dermatológicas producidas por la exposición a altas temperaturas. Podríamos hablar aquí es posible que se dé el infarto. Y nosotros, por ejemplo, no tenemos, doctor Germán, usted que es autor del módulo, no tenemos un concepto de accidente in itinere amplio. Nuestro concepto de accidente de trabajo in itinere es circunscrito cuando el empleador suministra los medios de transporte. Entonces, un infarto de miocardio puede dar producto del estrés laboral. Puede generarse por eso, pero aquí tenemos un problema que es el problema de la causalidad. Y otro problema que es la carga mental, informática. Esos son problemas que en unos años nos van a llegar a la jurisdicción. Y el gran problema, ¿cómo lo calificamos? Enfermedad profesional, enfermedad común. Primer problema. Segundo, si es enfermedad profesional o laboral, la relación de causalidad. ¿Cómo la establecemos? Miren, nosotros no queremos la reparación del daño. Es cómo prevenir para que ese daño no ocurra. En general, ese derecho al principio de precaución y específicamente el principio de prevención de riesgos laborales está en juego. Patologías infecciosas derivadas del aumento de vectores y empeoramiento de la calidad del aire interior. Ya les hablábamos de eso. Incremento de las enfermedades de transmisión vectorial, enfermedades transmitidas por artrópodos que actúan como vectores de diferentes patógenos, parásitos, bacterias y virus. Y aquí podemos hablar de nuestra pandemia. Hasta dónde nuestro ambiente de trabajo, nuestro ambiente en general, no fue un factor generador de que este virus se propagara con mayor intensidad. Son preguntas, no podemos llegar a conclusiones ineludibles, pero ahí están. Aumento de patologías mentales y agravación de la situación de los que ya padecen una enfermedad mental, trastornos por estrés, postraumático, depresión severa, trastornos somatomorfos como consecuencia de catástrofe o desastres naturales. Incluso hay una norma ISO 45003 de 2021 que en el apartado 8.2 que habla de la organización empresarial debe tener en cuenta desastres naturales, enfermedades infecciosas emergentes que pueden afectar la salud de los trabajadores. Incluso en los derechos humanos, en las cadenas de producción y lo que llamamos derecho del trabajo transnacional, las transnacionales están preocupadas por este tipo de situaciones. No solamente porque se produzca el accidente de trabajo, sino porque la descentralización productiva de las grandes empresas han suscitado que haya un trabajo que no es decente. Porque un trabajo decente también tiene que tener en cuenta un medio ambiente sano. Entonces, ese trabajo decente, el caso más común es el caso Plaza Rana en Bangladesh, donde se desplomó el edificio y mató a varios trabajadores, creo que año 2003. ¿Dónde está la prevención? ¿Dónde están los derechos humanos para que todos esos y la protección del medio ambiente sean garantizados? Por último, el teletrabajo. Trabajo en casa, trabajo remoto o como lo quieran llamar. Trabajo desde ordenadores,
En estos trabajos se cree y se dice, se afirma que se disminuyó la contaminación porque muchas personas no se desplazaban hasta el lugar de trabajo en sus vehículos. Resulta, en primer lugar, que no todas las personas se trasladan en vehículos. Algunos se pueden trasladar a pie, otros se trasladan en bicicleta, otros en buses eco. Entonces, efectivamente, sí puede haber una disminución, pero lo que hay que mirar es si el trabajo o el teletrabajo es un trabajo verde o un trabajo eco. Y la consideración es que el teletrabajo por sí mismo no es un trabajo verde, un trabajo eco. De estadísticas se dice que lo que producen en emisiones, los emails, la consulta de páginas, el envío de archivos, equivale a lo que producen 890 millones de vehículos al año. Y el desperdicio tecnológico está cifrado aproximadamente en 53.6 millones de toneladas al año, de los cuales se recicla el 17%. Eso proyección 2020. Con proyección a 2030 de 73 millones de toneladas al año. Algún comentarista dice que lo que tenemos en desecho equivale a todo lo que se puede contabilizar en piedra de la Gran Muralla China. Entonces, aquí sí hay un problema grande. Muy grande que hay que tratar de solucionar. Y medidas. La desconexión digital laboral. Ahora sí me pueden entender por qué la desconexión digital laboral puede ser una medida para no contaminar el ambiente de trabajo, que entre otras cosas el convenio 155 de la OIT habla de ambiente de trabajo sano. Y ojo, que el ambiente de trabajo ya no puede ser mirado desde el punto fordista de la fábrica, sino el ambiente de trabajo digital, el ambiente de trabajo de la calle. El centro de trabajo ya no tiene un centro de imputación físico y quizás donde el concepto lugar de trabajo se tiene que sustituir o modular por el concepto de tiempo de trabajo. Y los jueces laborales y mis compañeros saben lo que es difícil en el derecho colombiano contabilizar, condenar por horas extras, por horas complementarias de trabajo. Se habla también ecológicamente de la jornada de 4 días. Y como todo, aquí hay mitos y realidades. Y se señala muchas veces de que esto va a generar desempleo, que esto va a generar situaciones. No hay comprobación. Igualmente que si el salario mínimo aumenta, se van a perder puestos de empleo. Hay Premio Nobel de Economía, Carr, que tiene estudios donde dice lo contrario. Y entonces, esa desconexión digital laboral nos puede ayudar a que nosotros contaminemos menos el medio ambiente. E incluso, ¿hasta qué punto ese ventilador que genera vapor le estaba causando alergia, doctora Mónica? O el aire que tenemos. Hay que mirar todo esto, no por vía de crítica, sino por vía de coherencia. Al hombre le cuesta ser coherente, nos cuesta ser coherente. Bien, mecanismos.
los mecanismos que tenemos en el derecho colombiano y derecho del trabajo son pocos. Yo asimilo, voy a hacer algo de comparación, es en la ley reguladora de la jurisdicción social española, donde hay unas acciones colectivas y unos intereses difusos parecidos a lo que hay en civil, pero de índole laboral. Nosotros no tenemos una norma así. Nuestra acción de grupo no sirve para proteger derechos de prevención y precaución, porque la acción de grupo es más reparadora. Y la acción de intereses colectivos puede proteger el medio ambiente en general, pero de pronto es insuficiente para el medio ambiente de trabajo y la prevención de riesgos laborales. Nos quedaría únicamente dos posibilidades: la acción de tutela, acción de amparo constitucional, donde existe la posibilidad de que aleguemos el medio ambiente de trabajo como factor determinante para la prevención, y recordemos que nuestros derechos fundamentales no son tan restringidos, tienen cláusulas abiertas, no solamente van del artículo 11 al 39, sino también se han creado derechos innominados, también hay derechos respecto a tratados que reconocen derechos humanos que no pueden ser suspendidos en estados de excepción. Entonces ahí podría ser un camino, pero en 10 días ¿hasta dónde se puede llegar a eso? Y lo segundo es mirar si el proceso ordinario, con las medidas cautelares innominadas que trae el Código General del Proceso, que por disposición de Corte Constitucional y ya algunos tribunales y juzgados del país habían considerado aplicables en materia laboral, podamos obtener una tutela preventiva para mirar esas situaciones de prevención de riesgos laborales o de precaución. Como ya el tiempo se me está acabando y me están haciendo las señas, creo que comprimo aquí mi humilde opinión sobre la relación entre ambiente de trabajo y medio ambiente, derecho, principio de precaución, principio de prevención de riesgos laborales. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Oliver, por identificarnos la conexión para los laboralistas y para plantearnos, además de respuestas, también muchas más inquietudes frente a estas realidades emergentes que estamos afrontando. Doctor Varela, usted ha tomado el podio, tiene el uso de la palabra para explicarnos la conexión y los mecanismos que usted considera nos permiten estrechar estos conceptos de cambio climático y medio ambiente de trabajo sano. Muchas gracias, doctora Mónica. Un saludo muy especial a todos y a todas. A ver, lo que quiero manejar, por una parte, son 3 conceptos básicos. El concepto, como todos sabemos, es distinto a la palabra. El concepto dice el acontecimiento. La palabra no dice el acontecimiento. Y los 3 conceptos que voy a manejar tienen que ver con cómo el ser humano ha abordado los riesgos y la incertidumbre. Y esos 3 conceptos se resumen en previsión, prevención y precaución. Y voy a tratar de mostrar cómo el mundo en este momento tiende, o podríamos señalar, que hay signos que nos llevan a la precaución, para relacionarlo con el derecho al trabajo, como lo plantea la doctora Mónica, y pues hacer una pequeña propuesta, o por lo menos una reflexión final. Para no perderme en el horizonte y cumplir con los 20 minutos, voy a leer entonces el escrito que he hecho para ustedes,
y el escrito queda a disposición. Las preguntas se pueden responder con el título Justicia Ambiental y Derecho del Trabajo frente a un nuevo paradigma, el paradigma de la precaución. Ahí está el resumen de lo que podríamos señalar o lo que yo podría señalar en el día de hoy. Dice Barry Commoner, abro comillas, cuando se comprueba la presencia de cualquier problema ambiental, esto revela una verdad ineludible, que hay que buscar sus orígenes en el modo en que la gente interactúa con otros. Esto implica que la deuda por la naturaleza no puede ser pagada por cada individuo, con botellas recicladas o estilos de vida ecológicos, sino con la antigua moneda de la justicia social. Hoy nos preguntamos, ¿de qué metal está hecha la moneda antigua que habla sobre la justicia ambiental? Primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo articular esa justicia ambiental con el derecho del trabajo? Que históricamente, ojo con esto, se ha desarrollado sobre la base de un sistema asegurador. Ahí hay un problema. Y hay un problema que hay que reflexionar. Y lo reflexionamos mirando la historia y además de eso mirando el problema presente, que es el que nos convoca en el día de hoy. Sin duda, nuestras sociedades están viviendo la presencia de daños individuales y colectivos de una amplitud inigualada. Grandes catástrofes y pestes, los glaciares están derritiendo, fuertes sequías, lluvias constantes, nuevos virus, deslizamientos, destrucción de vías e inundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Son las consecuencias de la crisis climática que muestran que lo vulnerable que somos y además que estamos adormecidos por las promesas de un mundo cada vez más seguro, lo que no es cierto. El ser humano, frente a lo incierto, ha sido prudente en el término aristotélico. Y se podría decir que ha asumido tres actitudes frente a la incertidumbre. A saber, la previsión, entendida como la gran virtud que caracterizó el siglo XVIII. Fue la estrategia, fue la política, fue la forma como se reguló la sociedad en esa época. Se basa en el principio de que nadie puede transferir a otro la carga de lo que le ocurre. Su formulación está ligada a la aparición del liberalismo, del capitalismo. La previsión se opone al concepto de asistencia, que se expresa en términos de pobreza, llámesele familiar, social, pública o privada. El paradigma de la prevención, y aquí hay que hacer diferencias, surge a finales del siglo XIX hasta nuestros días. Es el de la solidaridad, el consagrado en la Constitución colombiana, bajo la fórmula Estado Social de Derecho. No es un paradigma de la indemnización, no solo es un paradigma la indemnización, también es el paradigma de la prevención. Prevención de las enfermedades monstruosas como la viruela, la sífilis con la invención de la penicilina, que no solo curó a los heridos de la Segunda Guerra Mundial, sino también a los afectados por enfermedades venéreas, hasta entonces incurables. Vacunas contra el polio, con políticas de seguridad ciudadana también, prevención de los accidentes y las enfermedades del trabajo. Prevención de la pobreza y de la inseguridad social, con la creación de los seguros sociales que hoy tienden a desaparecer. Nosotros, los que nacimos en el siglo XX y estamos envejeciendo en el siglo XXI, redescubrimos, y ojo con el término, redescubrimos la presencia de catástrofes y pestes,
a partir de los años 80 para acá, pero con la diferencia que estas catástrofes y pestes ya no remiten a Dios y a su providencia, sino a responsabilidades humanas. Es en este contexto muy particular del cambio climático y la procura de un ambiente sano en donde surge el concepto de precaución. Según Eval, apunta a la incertidumbre de la relación que al lado de lo que la ciencia puede enseñar dentro de un marco de validez siempre relativo, habría que tener en cuenta también lo que solo se puede intuir, temer, presumir, recelar. Hasta aquí la cita de Eval. Eval fue el asistente de Michel Foucault por allá por los años de 1980 y ha publicado grandes de sus obras y siguió un poco con el pensamiento postfoucaultiano, pues para los que no conocen a Eval. La idea que voy a defender es que el derecho del trabajo y el cambio climático giran en torno al paradigma de la precaución. Y no únicamente en relación a los paradigmas de la previsión y de la prevención. El paradigma de la precaución, que incluye no solo a la vida de los seres humanos, trabajadores y empleadores, sino también la vida de los animales, mediante la protección de la diversidad de las especies y la vida de la naturaleza, que no tienen precio. Ya no solo es la lucha por la indemnización, luchamos también por lo irreparable. Entonces, se plantea en nuevos términos el ejercicio de la justicia. Para apreciar con claridad la ruptura que opera hoy en día en nuestras obligaciones sociales y de política de seguridad, quizás estemos cambiando de ese paradigma. Recordemos precisamente lo siguiente. Sabemos que la complejidad de la revolución industrial y los procesos de producción ocasionaron en el siglo XIX una inadaptación de las categorías jurídicas introducidas por el Código Civil de 1804. En muchos casos, no era posible identificar una culpa localizada para determinar a quién debía incumbir la reparación de un daño. Veamos una ilustrativa estadística realizada en Alemania. Sobre 3.561.560 trabajadores en 1889, ojo, una cuarta parte de los accidentes de trabajo eran imputables a la responsabilidad del empleador. Otra cuarta parte al trabajador. Y el resto, es decir, la mitad, eran la consecuencia de la fuerza mayor, caso fortuito o causas indeterminadas. De ello se deducía que, al aplicar la teoría de la culpa, solo una cuarta parte de los trabajadores víctimas de un accidente de trabajo tenían derecho al pago de una indemnización. En ese contexto, se produce en Colombia la Ley 57 de 1915. Fue la primera ley, digámosle, en América Latina sobre accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo, que establece tímidamente una responsabilidad objetiva a cargo del empleador. Esa legislación de principios de los años 20, en materia, entre comillas, lo que voy a decir, ayuda pública, presuponía que no había más de dos categorías de adultos involucrados: los inválidos que no podían trabajar y los válidos que no encontraban trabajo. No imaginaban ni por un instante que el ser humano tuviera trabajo, pudiera tener un nivel de ingreso tan bajo que fuera posible considerarlo casi como un indigente. Es este fenómeno, producido a gran escala, el que descubre el siglo XIX. Si el indigente era solo una persona, el pauperismo, la pobreza,
la falta de recursos económicos mínimos para poder vivir era un hecho social masivo, dominante en la clase obrera. Entonces, representa la llegada de un nuevo tipo de estamento colectivo, el proletariado. Proletariado que no podía ser atendido mediante simples socorros y que tiende o tendía a poner en tela de juicio los fundamentos mismos de la organización de la sociedad, amenazando con quebrar la antigua coherencia entre el derecho de propiedad y el derecho a la asistencia. La aplicación del seguro a los problemas sociales permitía o permitió salir de esas dificultades, a pesar de la noción subjetiva de comportamiento y responsabilidad individual, a la noción objetiva del riesgo. El seguro invitaba a mirar lo social de manera diferente, permitía superar las contradicciones anteriores sobre la aplicación de los derechos sociales. El enfoque en términos de riesgo, en efecto, remite en primer lugar a una dimensión probabilística y estadística de lo social. El riesgo es calculable. A ese paradigma de finales del siglo XIX, que señalaba que el ser humano solo podía ocuparse de sí mismo y de su familia, y ser caritativo con los demás, fue el que respondió la Ley 90 de 1946, con la creación del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, del otrora Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. Aquí el enfoque, en términos de riesgo, ofrece la ventaja de poder considerar de modo unificado una serie de problemas diferentes que se incluyen dentro de la misma categoría: la enfermedad, la vejez, la maternidad y los accidentes de cualquier naturaleza. En este orden de ideas, la prevención es una actitud que por principio descansa en la confianza de la ciencia y en la técnica. Supone la adecuación del saber a la ley, un control siempre posible de la ley por el saber. ¿Cómo lo pruebo? Fácil. Es nomás leer la Ley 9 de 1979, o la Ley 1562 de 2012, o la Resolución 1111 de 2019, expedida por el Ministerio del Trabajo, que regula los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde, me pregunto, dónde? Esta es una pregunta básica. Está la utopía del paradigma de la prevención. Que ese saber científico no siempre domina las técnicas y las prácticas que se derivan de él. Y es un saber limitado, sobre todo en dos grandes áreas, que es donde surgen los problemas contemporáneos relativos a la seguridad. El primero, la medicina. En particular, en la dimensión del riesgo revelado en las transfusiones, los trasplantes y los injertos. El segundo, el que nos convoca hoy en día, pero que está unido al anterior, el medio ambiente, en la dimensión de las amenazas globales. Existen dos problemas. Frente a esos dos problemas, estos tienen dos características comunes. En primer lugar, se han planteado prácticamente en el mismo momento histórico, en el transcurso de los años 80. En segundo lugar, muestran la debilidad del ser humano y las limitaciones de la ciencia y la tecnología. En tercer lugar, ponen el ojo ya no tanto en los accidentes y enfermedades del trabajo, que fue la obsesión del siglo XIX y del siglo XX, sino en las catástrofes y pestes que las redescubrimos como errores del ser humano. Por supuesto que las catástrofes siempre han existido. Basta recordar la del año 1520, cuando llegó Cortés. Llegan Cortés y la invasión española y desembarca un marino con viruela. Esto produce un efecto pavoroso.
De unos 25 millones de mexicanos, unos 8 millones mueren de viruela. Quedan 17 millones de indigentes. En 1545, esto es 25 años después, se produce una gran sequía. Y viene la primera epidemia de tifus. Se trataba probablemente de una fiebre hemorrágica. En el año 1756 ocurre una nueva sequía y mueren 13 millones de indigentes. Según los historiadores, México no volverá a tener 25 millones de habitantes hasta bien entrado el siglo XX. Esto es una prueba que el cambio climático siempre ha existido, el problema, con una devastadora consecuencia para los humanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las catástrofes de hoy y las catástrofes y las pestes del siglo XVIII? Pregunto. La primera diferencia es que hoy no buscamos a un ser superior a quien echarle la culpa. Y la segunda, que estamos conscientes de los límites que tienen la ciencia y la técnica. ¿Cuál es el signo? Porque esto es probando. ¿Cuál es el signo que muestra que estamos entrando en el paradigma entonces de la precaución? El concepto de precaución forma parte del derecho positivo, internacional, comunitario e interno. Ya ahí tenemos un signo. Antes de 1980, ese derecho de precaución no formaba parte del derecho positivo. Veamos. En el derecho internacional tenemos los convenios y tratados internacionales que se han formulado a partir de finales de los años 80. Una disminución de la emisión de gases de efecto invernadero y combatir, estas metáforas son bonitas, ¿no? El agujero, dicen, de la capa de ozono. El principio de precaución, entonces, constituye el 10º de los grandes principios recogidos por la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo realizada en 1992. En el derecho comunitario tenemos el Tratado de Maastricht, denominado oficialmente Tratado de la Unión Europea, que estipula en el artículo 130R lo siguiente, abro comillas: la política de la comunidad en el campo del medio ambiente se basa en los principios de precaución y de acción preventiva. En el principio de corrección, en el origen prioritariamente de los daños causados al medio ambiente y en el principio de quien contamina paga. Hasta aquí las comillas. En el derecho colombiano, ¿qué tenemos? Tenemos la ley 99 de 1993 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en la que se pueden distinguir básicamente 5 líneas, según el investigador José Reinel Cristancho Díaz. La primera, la que incorpora el principio de precaución al ordenamiento jurídico. Aquí tenemos las sentencias C-528 de 1994, C-293 de 2002, C-073 de 1995, etcétera, etcétera. La segunda línea, las que otorgan facultades a las autoridades para proceder, incluso cuando afectan derechos individuales, con el propósito de proteger el medio ambiente ante la falta de certeza sobre los riesgos de la actividad que se desarrolla. Y se encarnan un factor de riesgo ambiental. Tenemos las sentencias T-236 de 2017, T-238 de 2017, C-293 de 2002, C-703 de 2010, C-222 de 2011. La tercera línea. Tenemos el principio de precaución como norma aplicable por los jueces
para imponer deberes a las autoridades y a los particulares. Se ha desarrollado en las sentencias C-988 de 2004, C-502 de 2012, C-166 de 2015, T-701 de 2014. Cuarta línea, el principio de precaución como línea interpretativa. Esta fue una pregunta del examen para jueces y magistrados ocurrido la semana anterior. Aquí el principio es utilizado con el propósito de solucionar conflictos normativos. Regla de interpretación que se expresa con la máxima indubio pro ambiente, desarrollado en las sentencias T298-2017, T365-2017, etcétera, etcétera. Y la quinta y última línea, el principio de precaución como regla de aprobación probatoria. Es la regla que le permite al juez decidir en un caso ante una determinada incertidumbre. Así, a diferencia del daño cierto y verificable, la precaución opera frente a los desarrollos de riesgo y demora, produciéndose inversión de la carga de la prueba. Y en adición, no cobija exclusivamente la fase de prevención, sino que se extiende a los instrumentos de reparación y sanción, por lo que no es exigible tener certeza de los daños y el nexo de causalidad. Son unas sentencias súper avanzadas, pues, para decretar las medidas de restauración y protección que correspondan. Tenemos las sentencias T298-2017, T080-2015, T139-2016. En estas sentencias se pone de inmediato que el principio de precaución no parece, y aquí va la propuesta, no parece tener alcance universal ni relacional. Pues la ley 99 de 1993 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado se limitan al terreno del medio ambiente. Pero no nos engañemos. En la medida en que se trata de un principio orientado a instruir un determinado tipo de toma de decisión, en situación de incertidumbre, su validez debe relacionarse con el derecho laboral. Y además de eso, con el derecho civil, con el derecho familiar, con el derecho penal, con todos los derechos. ¿O no, doctora Mónica, cómo lo relacionó usted? La doctora Mónica relacionó el principio de precaución con las nulidades de pensiones. Me parece muy interesante la relación que se hizo. Y sobre todo, con nuestra facultad de juzgar, entendida como el sistema de libertad del ser humano. Y ninguna teoría, por bien intencionada que sea, puede apropiarse de ese aspecto crítico de las personas. Y únicamente, escuchen bien, el juicio común entre empleadores y trabajadores y jueces puede regular la vida común necesaria a nuestra especie. Entonces, el principio de precaución replantea determinados postulados de una sociedad aseguradora, que supone que debemos poner precio a todo, incluyendo a la vida de los humanos. La función del riesgo es precisamente la de atribuir un daño, un precio y un valor determinado. Por ejemplo, el artículo 5 de la Ley 776 de 2002 señala que el afiliado, como consecuencia de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, presenta una disminución definitiva igual o superior al 5%, pero inferior al 50% de su capacidad laboral. A título de indemnización recibe una suma única, liquidada entre 2 y 24 salarios bases de liquidación. Es decir, si usted perdió una mano, le dan 2 millones de pesos. Y si perdió la mano y el pie, le dan 10 millones de pesos, dependiendo de su cotización. Esto es lo que el principio de precaución no, o digámoslo mejor de esta manera. Lo anterior no significa, por supuesto, que en una sociedad de la precaución no haya reparación de daños y perjuicios. Y que la lógica del seguro y la solidaridad desaparezcan por las siguientes razones. La primera,
porque la lógica de la precaución queda limitada a los daños graves e irreversibles, lo que en principio solo se le aplica a determinados daños o a determinadas situaciones. La segunda, una situación de precaución se refiere a la ausencia de certezas, teniendo en cuenta los conocimientos científicos y técnicos del momento. Este es el alcance dado por la jurisprudencia constitucional y el Consejo de Estado, en tratándose del medio ambiente. Para finalizar, ya nuestra sociedad no solo gira alrededor del riesgo objetivo. Esto es, que el empleador responde por todo lo que le sucede al trabajador por causa u ocasión del trabajo, tal como lo establece la Ley 1562 de 2012. Y en el evento en que se quiera liberar de dicha responsabilidad, contrata con la ARL la asunción de los riesgos que conlleva el trabajo, fundado en el principio de la solidaridad. Tampoco gira solamente alrededor de la culpa, consagrada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que enseña que en caso de culpa debidamente comprobada por el empleador, éste debe responder por la indemnización total de daños y perjuicios. ¿Cuál es la propuesta? El derecho del trabajo debe pensarse a sí mismo y a la sociedad a la que sirve, y no puede permanecer ausente a las incertidumbres que nos presenta el medio ambiente y el cambio climático. De allí que es necesario que entre empleadores y trabajadores exista conciencia en una lógica de la decisión. Esto es, de hacer o no hacer, de emprender o no emprender. Pero esa dimensión se complica al introducir la noción de lo incierto a partir de la hipótesis de lo peor. Esta es la lógica de la precaución. Tiene únicamente sentido antes de que se tome la decisión y en la dirección que acabo de mencionar. Por cuanto implica que la decisión escapa de la referencia a un saber disponible, a un estándar de conocimiento determinado. Pues aquí se nos juzga no solo en función de lo que debemos saber, sino también de lo que debíamos o hubiésemos debido sospechar. De ese metal está hecha la moneda que habla sobre la justicia ambiental articulada con el derecho del trabajo, de la que hablamos en principio. Muchas gracias. Gracias, doctor Germán Varela. Gracias por introducirnos las bases filosóficas de este principio de la precaución y por acoplarlo al mundo del trabajo, que quizá es el reto desde el derecho ambiental o el mecanismo que usted plantea para conjugar estas dos disciplinas. Muchas gracias. Adelante, doctor Carreño. Buenos días. Ante todo, y a pesar de la brevedad del tiempo, quiero dar un especial saludo como caleño y como vallecaucano a los asistentes, invitados y compañeros de panel. Muy orgulloso de compartir con ustedes. Engalanan el evento y además, con su atención y palabras, enriquecen la temática.
La conversación se ha rotulado el ciudadano campesino, el cambio climático y la reforma rural integral. ¿Qué es esto? Es simplemente un llamado a que percibamos y nos apropiemos de lo que tenemos como solución, como posibilidad de una estabilidad. ¿De qué? Socioambiental. Porque no se trata solamente del medio ambiente, que es muy importante, pero no lo es menos quienes trabajan el campo. Por eso es el ciudadano campesino que nunca se ha tenido como ciudadano. Con esta reforma rural, que nunca ha sido integral, vienen los derechos sociales, económicos y culturales a darle esa ciudadanía. Por eso vamos a empezar a preguntarnos, ¿y el cambio climático? Sí, esa realidad se le presenta, afecta al ciudadano campesino, pero desde la reforma rural integral se presentan soluciones para esa restricción, para esa reducción. Entender lo que acabo de manifestar, quiero comenzar citando al emérito profesor de la Universidad del Valle, Estanislao Zuleta, autodidacta, economista, filósofo, que me parece en esta expresión reduce la actualidad y el ánimo de toda la realidad nacional, o mejor, no solamente nacional, que la tierra dejaría de ser o deje de ser una alcancía del capital. La tierra es mucho más que eso. Para llegar al concepto del derecho laboral, que es también lo que nos interesa, es necesario comenzar a hablar de la distribución de la tierra. ¿Y por qué? Porque resulta bastante importante que el derecho laboral ya presenta una concepción diferente a la que ancestralmente e históricamente la hemos tenido. El hombre y el oficio. Ahora con el campesino no es el hombre y el oficio, sino indisolublemente ligado a la tierra, al suelo. Entonces, esa relación del derecho laboral que vamos a ver tiene que ver es con esa calidad de ciudadano del campesino. ¿Cómo ha sido entonces esa distribución de la tierra? Documentada está las bulas del Papa Alejandro VI. El acto por medio del cual intervino en las diferencias entre los portugueses y los españoles, manifestando esa distribución. El Papa dando las autorizaciones donación de las tierras de las Américas. Pero no solo eso, y muy rápidamente, por supuesto, también tenemos que en la conquista, en la colonia, las autoridades españolas adjudicaban la tierra a los fundadores, a los conquistadores, ya, bien sea por la vía de las capitulaciones o bien sea por el repartimiento. Realidad que se sostuvo hasta cuando viene la independencia.
que se comienza a confiscar la tierra de los españoles que estaba en manos de los españoles para pasárselo a los miembros del ejército patriota. Quiere decir esto, con esto se quiere mostrar que la tierra es muy importante a través de la humanidad. En esto no nos podemos quedar sin decir la relación de la tierra con la iglesia. Ya. Porque en 1861 se hablaba de la desamortización. Cuando, según algunos, fue un muy buen negocio para el Estado colombiano reconocer la deuda que se le tenía a la iglesia. De ahí las manos muertas. Y esto tenía, por efecto de la acción, que a la iglesia se le reconoció la deuda, una deuda consolidada. Y empieza a repartirse luego esa tierra, ya el Estado colombiano empieza a repartirlo porque tiene la titularidad. Vemos entonces que esto, frente y súper rápidamente a la reforma rural integral. Entonces decimos, no, es que este es un acuerdo político, que este es un acuerdo X o Y. Resulta que el acuerdo de Cuba fue en el año 2016 y en la ley 160 de 1994, mucho tiempo antes, se tiene la definición de la UAF. Se entiende por unidad agrícola familiar UAF la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión, conforme a las condiciones agroecológicas de la zona y con tecnología adecuada, permite a la familia remunerar su trabajo. Y esto es muy importante, disponer de un excedente capitalizable que coadyuve a la formación de su patrimonio. Entonces, no es solamente una reforma agraria, una distribución de la tierra, sino un mecanismo, un modo de vida para el campesino. Pero esto no es de la reforma rural integral, ni del acuerdo político, ni los acuerdos de la paz. Ley 190 del 94. Esta situación me permite señalar que la mayoría de las normas de la reforma rural integral son solo una ecuación armónica de la realidad legislada, normativa que tenemos de aquí en Colombia, desde siempre. Pero aquí viene la filosofía del derecho. Jamás cumplidas. ¿Qué significa? Que la reforma rural integral aviva, reclama la eficacia como punto trascendental del derecho. ¿Qué hacemos nosotros con tantas normas si nunca las cumplimos? Nunca se han cumplido. Verbi gracia, la reforma rural integral no ha sido implementada. Sí regulada, la ley 1776 del año 2016. Entonces, es un problema de eficacia del derecho. Sigue ahora hablar por qué el derecho laboral juega en esta ecuación. Ya.
Esto debemos comentarlo porque en la reforma rural integral está establecido que la población rural tenga los beneficios, ojo, de la OIT, no de nuestras normas. Y esas normas de la OIT, pues son de muchísimo tiempo atrás. ¿Cómo es que haya necesidad de un acuerdo para la paz final, el acuerdo final para la paz, cuando toda la vida hemos tenido las normas internacionales del trabajo? Nos comienza a preguntar. Y fuera de eso, el total acompañamiento de la jurisprudencia constitucional sobre el efecto. Las sentencias más importantes, o todas son importantes, pero las dos últimas de constitucionalidad, en cuyo caso era resolver la constitucionalidad de la ley Sidres, en donde se expresa una vocación empresarial agrícola diferente a la vocación de la reforma rural integral. Ya vimos que en la reforma rural integral es una distribución al campesino con un solo título, que tenga vocación agrícola. Por el solo hecho de tener esa condición, la población campesina más pobre va a tener derecho a ser sujeto de la reforma agraria del Acuerdo Final de Cuba. La ley Sidres, por el otro lado, repito, tiene su vocación empresarial. Solo que la Corte Constitucional, en esas sentencias, muy rápidamente, ¿qué fue lo que expresó? Sí, señor, las dos expresiones, las dos vocaciones frente a la actividad agrícola, por supuesto que tienen espacio en Colombia. ¿Ya? Pero por los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución, hay una destinación específica para o con el campesinado. Y han de ser los baldíos destinados a la población campesina. Pero repito, esto no es exclusividad de la reforma rural integral. Esto está y ha estado en toda nuestra normativa anterior. Pero celebremos que lo tenemos y que la Corte Constitucional le dio espacio a esas dos vocaciones. Pero, por supuesto, dijo, respecto de los programas especiales de agricultura, tenemos que respetar las normas constitucionales. El constituyente del 91 se preocupó de esta realidad. Entonces, lo único que estamos viendo es hacer efectivo las normas constitucionales. Y ese derecho laboral, ya, de la persona que labora, repito, no lo podemos desligar del suelo. ¿Por qué? Porque es que esa es su condición de vida. El campesino, ya sabemos, ya, de la invisibilidad social. No es ningún descubrimiento esta situación. Pero además de esa invisibilidad, viene el efecto de los gases de efecto invernadero. ¿Ya? Pero qué paradoja.
ese campesino que se le debe entender como ciudadano relacionada intrínseca e indisolublemente con el suelo y con su modo de vida del campesino, es artífice del desarrollo rural como derecho fundamental reconocido. Y además tiene la calidad de ser, por un lado, víctima del cambio climático, pero a la vez es gestor de una posibilidad frente al embate a la tarea contra el cambio climático. ¿Y eso cómo se hace? Depende de la concepción que tengamos y que aceptemos de ese concepto, doctor Varela, del desarrollo. Ese desarrollo no puede ir de modo insular. No es algo para producir dinero, como decía Estanislao Zuleta. Ya, la tierra no tiene que ser simplemente una alcancía del capital. No, la tierra, mire todo lo que ha tenido a través de la humanidad, la simbología, y con el Acuerdo Rural de Cuba, ¿ya? Y los derechos humanos del campesinado. En el año 2017, Naciones Unidas hace la Declaración de los Derechos Fundamentales del Campesino. ¿Con esto qué queremos manifestar? Que esa reforma rural integral, ¿ya?, del 2016, Naciones Unidas, en el 2017, y no es muy arriesgada la afirmación, muestra el contenido de esa Declaración de los Derechos Humanos, de lo que hay en el texto final del Acuerdo de Cuba, primer punto. Reforma rural integral. Entonces vemos cómo ese es el llamado, percibamos, ¿por qué no nos apropiamos de lo que tenemos? Y ello, a más de superar esa invisibilidad del campesino, a más de superar el embate del cambio climático, hay una posibilidad inmensa de que si eso tiene lugar, si se desarrolla la reforma rural integral, llámelo reforma rural integral, normativa vieja anterior nacional o derechos fundamentales de las Naciones Unidas respecto al campesino. Como lo quiera indicar, lo importante es tener en cuenta que, según los informes de la ONU, en la agricultura se genera el 20% de los efectos de gases invernaderos del cambio climático. De ahí que el llamado es para la no utilización de los agrotóxicos. Esta reforma rural integral, que no lo podemos ver desconectada de la realidad global y nacional, derechos humanos, pues no puede desconocer el derecho fundamental al medio ambiente sano, al desarrollo rural y a la sostenibilidad ambiental. Y para que eso ocurra, ya, fíjese, el artículo 64 de la Constitución Nacional contempla que al campesinado el gobierno debe fortalecer, ¿ya? Debe fortalecer la aplicación de la nueva tecnología y utilización en la producción de alimentos
de recursos agropecuarios. ¿Con esto qué se quiere decir? Que desde la Constitución, y no podía ser de otra manera, si es la Constitución de los Derechos Fundamentales, se estableciera que esa buena práctica, buen laboreo del campesino no se haga mediante los agrotóxicos o la agroindustria, porque aquí también viene un concepto, tengo que expresarlo muy rápido, pero los documentos informan de nuestra realidad nacional, del Vaticano y de la FAO, que la productividad del pequeño productor es más alta que la del el gran productor. Estudios nacionales ya así lo confirman. Y no son como Estanislao Zuleta. Rudolf Hohm declaraba en los tiempos de la reforma y el acuerdo final de paz esto: si se le da el apoyo al pequeño productor, la capacidad productiva nacional es mayor que las grandes industrias. Entonces, fíjese cómo esa ecuación va funcionando. Un derecho laboral donde se incluye al campesino, respeto a todos los derechos fundamentales, y es más, en este punto también hay que manifestar que ya se oyen voces. ¿En qué sentido? En que la industria de la construcción disminuya el consumo de cemento. ¿Con qué miras? Evitar la huella de carbono de la construcción. Y por eso se ha solicitado ya solo la utilización del cemento en casos de máxima necesidad. Hoy en día, en países Noruega, Japón, Canadá y en Francia, para el 2003, se termina de construir un rascacielos en madera. Rascacielos en madera. En Noruega hay edificios ya de 18 pisos. Con esto para mostrar la dimensión y la aceptación que vamos a tener, donde el cemento es también un factor de esta horrible realidad. Entonces, doctora Mónica, sí, se trata de exteriorizar palabras positivas acerca de los problemas pasados, actuales y futuros que son nuestro presente. Y por eso ahora, que es el tiempo del ya, se aboga por una de las vías posibles existentes y así hacerle frente a los horrores del cambio climático. Yo quiero terminar con este pensamiento también de Estanislao Zuleta. Tenemos cómo hacer colombianidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos Alberto Carreño. Sin duda, el derecho del trabajo como un derecho humano está íntimamente relacionado con el espacio, tanto natural o artificial, que la persona teje en su ejercicio.
De ahí que no solo los mandatos internacionales, sino como nos ha traído a colación el doctor Carreño, el pensar originario de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, de nuestros afrodescendientes, son necesarios para que el desarrollo que persigue el mundo del trabajo siga aquella máxima de producir sin dañar. Muchísimas gracias a todos por su atención. Esperamos haber contribuido con este evento académico. Muy amable.